Hermanos, vamos a hacer un mensaje expositivo en base al texto, a la lectura de hoy. Si me acompaña, vamos a Lucas, al capítulo 4, y voy a leer los versículos del 4 al 21. Los voy a leer ahorita de una manera continua y vamos a desarrollar, hermanos, en el mensaje de hoy, el versículo 18. Porque en ese versículo, hermanos, tenemos mucha información que debemos de comprender, que está aquí escrita y que definitivamente, hermanos, es para exhortarnos y para animarnos y saber nuestra condición que tenemos como hijos de Dios, que tenemos la vida eterna por Jesucristo. ¿Ya está usted ahí? Dice la palabra. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos, aquí si yo leo un poco atrás, pues el Señor habló con Satanás, las tentaciones que le puso Satanás. Y entonces después dice, ¿verdad?, que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos en Galilea. Vamos a leer el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Sabemos la historia, que ahí fue criado Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Puede comprender esa imagen, hermanos? Imagínense en ese tiempo que Jesús está en una sinagoga y se levanta a leer en el púlpito. Jesús, Dios Todopoderoso, en la forma humana, se levanta y empieza a leer. Y vamos a ver qué va a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18, hermanos. Va a ser nuestro desarrollo del mensaje de hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta palabra corazón está hablando de tus pensamientos, de tus sentimientos. Y Jesús te está diciendo, he venido a sanar a los que están quebrantados en sus pensamientos, en sus sentimientos. Y luego dice, a pregonar. Pregonar es como proclamar, como divulgar con voz alta, con pregón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y termina el versículo 19 diciendo, a predicar el año agradable del Señor. El Evangelio, hermanos. Hermanos, las sinagogas eran abiertas a Jesús hasta que llegó esa hostilidad con él y las cosas empezaron a complicar. Se cree que los judíos tenían 7 lectores. En la sinagoga era un sacerdote, un levita y 5 judíos. Leían la palabra de Dios en las sinagogas. Y en esta cita encontramos que Jesús se paró a leer. En otras dice que frecuentaba las sinagogas, pero en ese lugar en Nazaret Jesús se paró a cumplir una profecía que está escrita en Isaías 61. Tú la puedes buscar en tu casa y esas palabras que dice Jesús están escritas 650 años antes de que él las hablara. Se cumple, hermanos, ahí el inicio del ministerio, el propósito que tiene el Evangelio, hermanos. Y en esta historia también, si usted lee más adelante, también vemos el rechazo a Cristo. ¿De qué lo rechazaron? Hermanos, les mostró que él era el Mesías. Y empezó el rechazo. Usted sigue leyendo toda esa historia que viene y bueno, lo sacaron y lo querían golpear y él se les esfumó. Porque es Dios y no era el momento. Muy bien, hermanos. Aquí hay 2 cosas que debo yo comprender. El Evangelio es para vida eterna. El Evangelio sabemos que es que Dios vino a la tierra en una forma humana, muere en una cruz y ahí Él castiga tu pecado. Si tú crees eso,
con todo tu corazón, entonces como dice la palabra, le puedes invocar con tu boca como tu Señor, tu Salvador. Ese es el Evangelio, que tú creas que Jesús pagó tu cuenta en la cruz y es suficiente para que tú tengas el perdón de pecados. Lo sabemos. Pero también hay algo, hermanos, que yo debo de comprender aquí. Me está mostrando el Evangelio y también me está mostrando algo importante a los creyentes, que cambia mi vida en este mundo, que restaura mi vida de cualquier situación que yo haya vivido, en la situación en la que yo me encuentre en esta vida. Me está mostrando Jesús que Él me va a reconfortar, va a ayudarme si estoy quebrantado, si no estoy en la libertad, porque solamente es con Cristo. Jesús dijo, si el Hijo no los libertare, no seréis verdaderamente libres. Entonces tiene el propósito también que nos está enseñando Jesucristo. Y que eso, hermanos, debe de estar en nosotros como cristianos. Pero muchas veces, hermanos, lo dejamos a un lado. Sabemos que somos salvos, sabemos que tenemos la vida eterna, pero me pierdo de todo lo que yo debo vivir en Cristo por problemas que quiero cargar y que no los quiero dejar. Vamos a leer ahora el desarrollo, hermanos. Vamos a irnos al 16. Quiero desarrollar este texto con calma del 16 al 18. Lo voy a leer nuevamente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se levantó a leer. Hermanos, vemos que entonces Jesús frecuentaba las sinagogas y sabemos que ahí fue algo diferente porque él tomó una lectura que la mostró. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿Será que fue casual? ¿Será que de repente se lo pasaron? No, hermanos, Él es Dios Todopoderoso. Le presentaron las escrituras hebreas, aquí está el rollo. Y lee algo importante. Mire, quiero leer el 20 y el 21. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense eso, hermanos. Ya leyó Jesús, agarra el rollo, se lo entrega al ministro, y todos en la sinagoga tienen la mirada puesta en él, porque les está diciendo, yo soy el Mesías. Y dice en el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las personas que estuvieron en esta sinagoga, Jesús les dijo, se está cumpliendo algo delante de ustedes. Qué increíble, qué hermoso escuchar eso, ¿verdad? Pero ya sabemos la historia, lo que pasa, hermanos. Entonces, ahora quiero desarrollar el versículo 18, porque, hermanos, hay mucha información aquí que yo le quiero comentar. Dice, quiero detenerme aquí, hermanos, porque hay una enseñanza abundante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y hago una pausa ahí. Hermanos, pues había pobreza, ¿verdad? Y él le predicaba a los pobres. Mire, ponga su mano ahí porque ahí tenemos nuestra lectura. Vamos a Mateo 5 del 1 al 3, un poco atrás. Vamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 5 del 1 al 3. Le doy tiempo a que lo busque. Este es el sermón del monte, hermanos. Dice, viendo la multitud, Jesucristo, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted puede seguir leyendo bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen sed de justicia. Esta palabra bienaventurado es supremamente bendecido, afortunado, dichoso, glorioso. Jesús les está diciendo eso. Eres afortunadamente bendecido, dichoso, glorioso. Eso significa bienaventurado. Y le está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no habla de pobreza sin bendición, hermanos. Pobre en espíritu es el que tiene el corazón de pobre, que se siente pequeño, aplastado por el rico,
el mendigo, pero que sabe que depende de Dios. Y tenemos un ejemplo claro en el Evangelio de Lucas, cuando cuando Cristo habla del acontecimiento del mendigo y de Lázaro, que estaba tomando las migajas de la mesa. La diferencia es que ese hombre pobre, humillado, humilde, está justificado por Dios y el rico no. Es la diferencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que nos va a enseñar el Señor en su palabra nos muestra que las riquezas pues son inciertas, no te sirven para salvarte, no te van a servir, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? De nada te sirve. Porque mire, hermanos, vamos a regresar aquí a Lucas 4, en el 18. Mire cómo él comienza en algo importante aquí. Lo primero que menciona el Señor es esa parte de la pobreza. En parte es como que tiene un fundamento para todo lo que sigue, lo que va a hablar nuestro Señor Jesucristo ahí. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El dolor. Todos, hermanos, hemos pasado por dolor. Puede ser que tú ahorita estés pasando por dolor, por sufrimiento, pero Él dice aquí que vino a sanar a los quebrantados, hermanos. Hermanos, Dios en su omnisciencia sabe todo de nuestra vida, sabe lo que estás pasando, lo que estás sufriendo. ¿Y Dios lo permite? Sí, con un propósito, porque Él es Dios, hermanos. No dejamos de ser sus hijos, aunque estemos pasando momentos duros en la vida, pruebas, tribulaciones, amargura, de todo tipo de problemas. Dios tiene control de ellas, hermanos, y trabaja con nosotros. Mire, vamos a Salmos, ponga su mano ahí estamos en nuestra lectura. Vamos a Salmos 139 y vamos a hablar lo que nos enseña la Biblia de la omnisciencia de Dios. Este capítulo, el 139 de Salmos, me habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, atributos que solamente Dios tiene, nadie más que Él. Voy a leer solamente del 1 al 6. ¿Ya está usted ahí? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Mire cómo termina este pensamiento aquí, cómo concluye este pensamiento el rey David, que se cree que él escribió este salmo. En el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué me está enseñando esto, hermanos? Que Dios sabe todo de mí, mi sentar, mi levantarme. Antes de que yo diga algo, Dios ya sabe lo que voy a decir. Bueno, también enseña la palabra que Él sabe cuándo entramos al mundo y cuándo vamos a salir de Él. Hechos 17, 24, lo puedes buscar en tu casa. 26, perdón. Él sabe todo, hermanos. Él sabe todas tus luchas, sabe la situación en la que te encuentras, Él la conoce. Conoce hasta nuestros cabellos, cuántos tenemos. ¿Alguien de aquí sabrá cuántos cabellos tiene? Ni un médico, ni porque se especialice en la parte del cabello te va a decir cuántos tienes, imposible. Dice la palabra que Él sí sabe. Dios sabe todo de nosotros y todo lo que tú estés pasando, Dios tiene control absoluto. Está dentro de su soberanía, dentro de su voluntad. Pero también, hermanos, Dios nos habla por medio de tribulaciones, por medio de aflicciones, por medio de disciplina. Dios nos habla. Ya vimos la semana pasada cómo nos habla Dios. Nos habla de diferentes formas y todo lo que sucede en tu vida, Dios está en control. Mire, vamos a Salmo 56, 8, un poco atrás. Salmo 56, 8. ¿Ya está usted ahí? Dice, mis huidas
tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermanos, ¿qué está enseñando aquí algo tan precioso? Las lágrimas que he derramado en sufrimiento, en dolor, están en su redoma, que es como un recipiente para fluidos. Están en su libro. No es algo desapercibido para Dios. Una situación que tú estés enfrentando con dolor, con llanto, Dios las tiene en cuenta, hermanos. Y es lo que enseña este texto. Mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Dios conoce todo de nosotros y no es una... A veces lloramos, nos sentimos tristes, con dolor, con sufrimiento. Hermanos, Dios está ahí contigo, presente. Dios tiene entonces presente cada situación que tú estés pasando. Toda la parte de en tu vida, como lo hemos visto, Él la conoce. Ahora, vamos a ver también qué me dice Jesucristo aquí en Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30. Estamos hablando del dolor, hermanos, ¿ok? Los quebrantados de corazón. Mateo 11, 28, 30. Es un texto que conocemos. Mateo 11, 28, 30. ¿Ya están ustedes ahí? Dice así la palabra, venid. Miren cómo está hablando Jesucristo aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren el 29 cómo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, venid a Él, dice Jesús, que ir a Él. Eso es, hermanos, es creer, es recibirle, es creer en todo en Él. Dice Jesús, ven a mí, ir a Él. Una persona, hermanos, que está cansada de problemas, de pecado en su vida, cualquier situación en la que se encuentre, Jesús le dice, ven a mí, yo te voy a dar descanso en tu alma. Muchas personas que están fatigados, cansados, que no encuentran una salida a sus problemas y el error es querer resolverlo tú. ¿Tienes problemas? Mejor vas y buscas ayuda en otros lados en lugar de ir al Señor. Y Jesús dice, ven a mí, es conmigo. Hermanos, los problemas espirituales en nuestra vida son con el Señor, con Él. Problemas físicos, ahí están los médicos, está bien. Cualquier disciplina de la medicina, hay que ir con el Señor, hay que ir con los médicos que tienen la preparación y nos van a ayudar. Pero cuando el problema es espiritual, es ir al Señor. No cargues con las cosas así. No busques salida en otro lado que no sea en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, aquí llevad mi yugo sobre vosotros, en el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, es someternos a la voluntad de Dios, es entregarle el control de nuestras vidas. Es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos como Señor. Yo confieso a Jesús como mi Señor porque he creído que es mi Salvador. Entonces, ¿qué estoy confesando? Que mi vida se la voy a entregar a Él. Eso es lo que me hace salvo. Estoy confesando que Él es mi autoridad soberana en mi vida. Entonces, lo que me está diciendo aquí Cristo, hermanos, si yo lo aplico en mi vida, créanme lo que le cambia. Completamente su vida, le restaura. Porque es Dios, hermanos. ¿Ok? Pregonar es proclamar con voz alta. Eso significa pregonar. ¿Ok? Vamos otra vez a Lucas, porque quiero explicarle aquí. Pregonar, dice aquí en el mismo versículo, estamos en el 18, ¿verdad? Lo estamos desarrollando. ¿Sí puede comprender? Estamos desarrollando lo que contiene este versículo. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pregonar es proclamar, divulgar. Ya lo
explicamos hace un momento. Hermanos, es liberarnos de la esclavitud en la que hemos podido estar cautivos. El sufrimiento, vista a los ciegos, tanto física, porque Jesús hizo milagros y les dio vista a hombres que eran ciegos, como también la vista espiritual. Libertad a los oprimidos, ¿verdad? A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hermanos, el Evangelio tiene libertad. Tiene libertad de dejar mi vida pasada. Necesito creerle a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, ¿verdad? De manera que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué quiero cargar con cosas pasadas si me está diciendo el Señor que las deje? ¿Por qué cargarlas? Toda persona que tiene a Cristo, hermanos, lo hizo libre. Como podemos leer aquí, libertad a los cautivos. Las personas que no tienen a Dios en su corazón no son libres. Ellos son esclavos de Satanás. Se encuentran presos por él. Y así van a terminar ellos su vida en esta tierra, presos de Satanás. Mire, ponga su mano ahí. Vamos a Isaías 14:17. ¿Sí me está siguiendo? Isaías 14:17. Aquí está hablando precisamente de Satanás. Me dice usted, por favor, cuando esté ahí. ¿Ok? Dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Nunca abrió la cárcel. Eso hace Satanás. Satanás tiene presa a la gente. La persona que no tiene a Cristo en su corazón es esclavo de él. Entonces entendemos, hermanos, que el Evangelio tiene libertad. ¿Para qué? Para dejar el pecado, dejar mi vida pasada, todas las cosas que yo viví, las que he cargado, ya está. ¿Permitió Dios? Sí las permitió. Pero es que fueron muy duras, Alejandro. Tú no sabes lo que viví. Ok, hermano, le entiendo. Pero yo puedo escuchar en mi vida cristiana testimonios de hombres, de cosas terribles en su vida, que lo enseñaron en un púlpito y cómo Dios les restauró sus vidas. Necesito también dejar las cosas que estoy cargando. Ahora yo te hago una pregunta aquí. ¿Tienes la salvación? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Tienes la salvación. Pero la pregunta es, ¿te tiene presa o preso Satanás con pensamientos de cosas que deberías ya haber dejado y te tiene Satanás en un rincón castigándote mentalmente? Puede ser, hermanos, que alguna persona esté así. No te has dado cuenta quizás. Y es lo que quiero puntualizar en este mensaje, hermanos. Hablamos aquí del preso mentalmente que no entiende que la lucha no es con nuestra carne, es espiritual. Y ahí debes de pensar algo. ¿Crees entonces en verdad que Cristo ha restaurado tu vida o no has permitido que lo haga? Porque hay personas que han recibido de corazón a Cristo, pero no quieren que el Señor les restaure su vida. Quieren vivir así. Hermanos, esa es una evidencia de que yo he aceptado el Evangelio. Vino a darme libertad. Nosotros les decimos a los presos, cuando estamos enseñándoles, y ellos dicen, pues no estoy en la libertad. En Cristo sí eres libre. Hay personas allá afuera que están caminando con gozo, cometiendo fraudes, haciendo y deshaciendo, y se sienten libres. No son libres, tú eres libre en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Entonces, si estás cargando cosas de tu vida pasada que te acompañan, que te roban el gozo, que te impiden vivir tu vida cristiana y disfrutarla y entregarte a Cristo, Señor, ¿qué dones me has dado? Los voy a usar para ti. Voy a enfocar mi vida, Señor, en servirte. En lugar de andarme cargando con un costal cosas que pasaron en mi vida, pero no las quiero soltar. Están en una cadena. Hermanos, las cadenas dañan nuestra vida.
y recordarlas te dañan y te dañan. Y muchas veces siguen ahí, tienen un cimiento fuerte en tu vida. Tienen un cimiento fuerte, hermanos. Mire, vamos a Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12, versículo 15. Porque este versículo lo conocemos. Pero le quiero explicar algo aquí en este versículo, hermanos, que lo hemos leído muchas veces. Quizás hasta de memoria lo sabe. Aquí empieza con una palabra este versículo. Mirad bien. Mirad bien es, pon atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchos. Le está hablando a los creyentes, porque si tú sigues leyendo, pone el ejemplo de Esaú, un hombre con una fe débil que vendió su primogenitura, ¿verdad? Por un platito hoy de comida, ¿verdad? De lentejas, creo, ¿verdad? Hermanos, raíz de amargura. ¿Sabe qué es eso? Raíz de amargura son cosas que no se ven. No se ven. Tienen un cimiento tan profundo que no se notan en la persona. Por eso dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Hermanos, la palabra gracia es la forma como Dios nos habla a nosotros. Mire, la voy a buscar, aquí la tengo anotada porque yo la busqué, hermanos, en una concordancia bíblica para explicar algo del Evangelio en Efesios 2, 8, 9. La palabra gracia es la palabra charis del griego, es la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Eso significa la palabra gracia en la Biblia. Sabemos que tiene el donativo. Sabemos que es el regalo de Dios, la gracia. La gracia es la forma, la influencia divina de Dios en tu vida. Dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando tú pones la fe, entonces Dios pone la gracia, esa influencia divina de decir, esta es la verdad. Viene de Dios. Entonces la palabra gracia aquí en Hebreos me está enseñando algo, hermanos. Dios no me puede usar si yo estoy viviendo en amargura. Dejo de alcanzar la gracia, dejo de alcanzar las bendiciones, de estar caminando con el Señor. Porque la palabra amargura es algo punzante, que atraviesa, que perfora. Y cuando yo estoy con problemas y empiezo con amargura, entonces Dios ya no me puede hablar, hermanos. Estoy desconectado de Él por un problema de amargura. Ya no me habla Dios. ¿Cómo me va a hablar? Si estoy atribulado, si no estoy caminando con Él. No hay manera. No hay manera. Deje de alcanzar la gracia. Hermanos, las cosas que vives ya no las vas a recuperar. Si tú pierdes el tiempo en tu vida con problemas, cargándote de cosas, no lo vas a recuperar nunca. Tenemos una vida muy corta aquí. Y lo que está enseñando este mensaje, y cuando yo leo más adelante con Esaú, es, hermanos, quita amarguras. Entrégale tu problema al Señor. Quítate esas cadenas que te tienen ahí. Cualquier cosa vivida en tu pasado que no la quieres soltar, esa es cautividad, hermanos. Hay cristianos que viven en cautividad porque no le han creído al Señor que lo debo dejar. Es una decisión personal. No quiero, así estoy. Pero el Señor te quiere dar la libertad. Te está diciendo que vayas a Él. No quiero. Ahora yo voy a decir una cosa, hermanos. Toda atadura en tu vida promueve pecado. Porque cuando tú estás cargando cosas en tu vida, vas a afectar a los demás, a tus seres queridos que te aman. Porque eso pasa, hermanos. Tristemente eso pasa. Yo debo voltear a la cruz y decir, el Señor pagó mi cuenta y me ha hecho una nueva criatura. Y estoy en este mundo en un tiempo tan cortito que yo comprendí con su palabra que es convertirme a Él, entender que sigue, tengo vida eterna, voy a vivir una eternidad con un cuerpo nuevo, en comunión con el Señor. ¿Para qué creerle al diablo sus mentiras, verdad?
Empiezan los pensamientos de no valgo nada, no soy feliz, me echaron a perder mi vida. Entrega esa carga al Señor. Jesús te dice, ven a mí. Pero si no quieres, nos dio libre albedrío, ¿verdad? Si nosotros nos resistimos a ir a Cristo con esos problemas y no lo hacemos, entonces, hermanos, la cosa se empieza a complicar más. Hasta que el Señor dice, basta. Y llega y hace cosas en tu vida diferentes. Hermanos, un problema de orgullo, de problemas de los que ya hemos hablado, a veces está fundado en la falta de perdón. La falta de perdón. Hermanos, el Evangelio, su esencia es el perdón. Dios me perdonó. Y gracias a lo que Él sufrió en la cruz, me perdonó. El Evangelio tiene eso, hermanos, el perdón. Yo debo de comprender el perdón. Tenemos ahí la oración modelo de Cristo, donde dice, ¿verdad? Si no perdonas las ofensas, Dios no perdona las tuyas. Te está diciendo Dios, si tú no perdonas a alguien, entonces tienes un problema conmigo. No está hablando de perdón para condenarte, ¿verdad? Pero les está diciendo, si no perdona las ofensas, entonces Dios no perdona las tuyas. Eso es lo que está enseñando en la oración modelo de Mateo 6. Entonces, hermanos, lo que sucede muchas veces es ese deseo, debemos tener ese deseo de perdonar a las personas porque es una evidencia que hemos comprendido, entendido el Evangelio. Es algo que debe de estar en todos nosotros como creyentes, perdonar. Entonces, si estás aquí con un problema así de perdón, con cualquier persona que tú tengas en tu vida, familiar, quien sea, hermanos, quien sea, piensa en eso, tienes que perdonar, tienes que salirte de ahí. Las cosas que pasaron, Dios las permitió, pero es que no, Dios las permitió. ¿Pero por qué? Por su soberanía. Yo me acuerdo en el púlpito un hombre del que les hablaba hace un momento, hermanos, fue abusado por varias personas, de niño, y le estaba dando gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios que me perdonaste, Señor, que pagaste mi cuenta y que voy a ir al cielo. Se deshizo de todo eso. Cuando tú no has perdonado, ahí traes las cosas cargando. Y a veces es muy fácil decir nada más de dientes para afuera, ya perdoné. Si te duele, no has perdonado. No mientas. Si te duele, no has perdonado. Tienes que perdonar. Porque si no lo haces, hermanos, también es cobardía. Hay que hacerlo. Lo tengo que hacer. Debo de enfrentar el problema de una manera bíblica, de acuerdo a lo que Dios nos pide. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, hermanos. Es necesario. Es el momento de que tú pienses con quién tengo el conflicto. Ok, yo voy a perdonar. Voy a perdonar como me pide el Señor y estar bien. ¿Por qué? Porque te lo pide el Señor. Tan simple como eso. Te lo pide el Señor. Y te va a dar crecimiento espiritual, le va a dar descanso a tu alma. Porque sabes una cosa, no somos jueces, ninguno de nosotros. El único juez es el Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando tú quieres juzgar a alguien y tú dices no merece, te estás poniendo en el lugar de Dios. Eso le corresponde a Él. Necesitamos entender entonces, hermanos, el propósito del Evangelio, que es el perdón. Ahora otra cosa también, si tú que fuiste afectado y viene alguien y te pide perdón, tienes que perdonarlo. Te perdono. Porque Dios dice que yo te perdone. Tienes que aceptarlo. Porque hay personas que tampoco quieren eso. No le perdono. Pues traes un problema con Dios. Traes un problema que se fue al cielo. ¿Ok? Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos. Es un texto que usan, que lo tuercen las iglesias carismáticas para enseñar otras cosas, pero está enseñando eso. Si tú tienes un problema con alguien, también lo tienes en el cielo. Si tú arreglas ese problema aquí, lo resolviste en el cielo. Eso es lo que enseña ese texto bíblico. Hermanos, somos responsables ante Dios de nuestra propia vida. No vamos a culpar a nadie cuando le demos cuentas a Dios. A nadie. Nadie va a poder irle a reclamar a Dios que le sucedieron cosas en el pasado. ¿Y por qué pasó eso?
¿Quién va a hacer eso, hermanos? Ezequiel 18:20, acompáñenme antes de las conclusiones. Ezequiel 18:20. ¿Ya está usted ahí? Mire lo que dice, hermanos. El alma que pecare, esa morirá. No llevará el pecado. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A nadie vamos a culpar. ¿Viviste cosas duras en casa con tus padres? No te van a servir para justificarte con Dios. Eres responsable. Tú también tienes tu propio pecado. Nuestros padres tuvieron los suyos. Nosotros tenemos los nuestros, hermanos. No vas a poder decir, es que me echaron a perder mi vida. Para Dios eso no sirve. No te sirve para nada. Entonces, hermanos, leímos el propósito del Evangelio. Dos cosas para comprender. El Evangelio es para mi vida eterna. El Señor pagó mi cuenta en la cruz, pero también para cambiar mi vida, para restaurarla y para vivir una vida como creyente sirviéndole a Él. Entonces, hermanos, ya tienes una información importante. Necesito creerle a Dios. Necesito creerle. Necesito empezar a alinear mis pensamientos con el Evangelio, que es amor de Dios y perdón. Porque si no lo haces, entonces, vamos aquí a Lucas otra vez. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No quieres nada de eso. A pregonar libertad a los cautivos. Tampoco quieres que te dé la libertad. Vista a los ciegos. Velo espiritualmente. Tampoco quieres. A poner en libertad a los oprimidos. Tampoco. Entonces ya rechazaste lo que el Señor te está ofreciendo aquí. Nada más quiero la salvación, Señor, pero me dejas vivir mi vida, así como soy yo, con mi carácter, así me gusta, así quiero ser, con problemas con los demás. Estoy en una situación complicada, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, vamos a orar.